Hola, estamos aquí en un nuevo Publidebate como todos los jueves y en esta época electoral nos dio a nosotros acá por traer a candidatos, porque creemos que es muy importante promover no solamente que la gente salga a votar, sino que también lo haga de una manera informada y que ustedes acá como candidatos pues puedan traer sus ideas de una manera tranquila, abierta, cero sesgos, con mucha tranquilidad y con mucho respeto también. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que poco se ha hablado durante esta carrera electoral, durante estos 3 meses legales, pues ya se va a acabar, ¿estamos aquí? Estamos a primero, el 10 días. Entonces, pues quise como innovar un poco en este tipo de debates, es decir, traer a 3 candidatos, es el primer debate que hacemos con 3 personas además, pero además traer 3 candidatos que no fueran por la misma representación. Es decir, acá tenemos 3 candidatos que representan por un lado Cámara por Bogotá, por el otro lado Nacional al Senado y por el otro lado Cámara por los afros en representación de esta circunscripción especial. Entonces, bueno, quiero contarles que hoy vamos a hablar sobre identidad de género, un tema muy importante del que poco se ha hablado, y saber qué tan pertinente es enseñarla dentro de la educación sexual en los colegios a niños y a niñas. Entonces, yo quisiera que ustedes, muchas gracias por haber venido. Entonces, primero, cada uno de ustedes diga quién es, que es lo más importante, no tanto qué ha hecho incluso, sino quién es y qué defiende, ¿no? Entonces, yo quiero empezar por Esteban Ramírez. Esteban Ramírez es candidato por Opción Ciudadana y lo conocemos nada más y nada menos por ser el hijo del pastor y concejal de la familia. Cuéntanos, Esteban. Gracias, Mafe, un saludo para todos y para los que nos están viendo. Mi nombre es Esteban Ramírez, soy candidato a la Cámara por el partido Opción Ciudadana número 101 y soy también, como Mafe lo dijo hace un momento, el hijo del pastor y concejal, polémico concejal de Bogotá. Polemiquísimo, diría yo. Muy polémico concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia. Me siento muy orgulloso de mi padre y quiero, como lo ha hecho él en el Consejo de Bogotá, también representar con suficiencia e idoneidad esos principios que amamos, los principios bíblicos de matrimonio, de familia, en el Congreso de la República. Por eso aspiro a ser elegido como candidato a la Cámara por Bogotá por Opción Ciudadana. Y bueno, en este tema de identidad de género creo que tenemos mucho que decir, pero antes creo que vamos a presentar. Así es. Bueno, Tatiana es candidata al Senado. Tengo entendido, Tatiana, que fuiste la primera mujer en el mundo en ser elegida en un cargo directivo junto a un alcalde mayor. Cuéntanos un poco sobre esto y además pues también se te conoce por ser una de las mujeres trans más representativas que están en esta carrera electoral. Mafe, muchas gracias a nuestros compañeros acá. Muy buenas tardes para todos quienes nos ven. Sí, en efecto, aquí se puede ver la situación de las mujeres trans a nivel mundial. Fui la primera mujer trans en hacer parte del gabinete de un alcalde de una capital del mundo. Es decir, ya hay mujeres trans que han sido electas por voto popular en algunos países, pero que hayan trabajado con un alcalde mayor, siendo de su gabinete, o con un presidente, pues sí, digamos que es la primera experiencia en el mundo. Soy contadora pública y como mujer trans, pues defiendo las libertades que nos permitan ser y desarrollarnos en una sociedad, ¿sí? Porque lo viví, lo vivo de hecho, entonces sé qué es lo que se siente cuando al interior uno siente algo diferente de personas que jamás lo han sentido, pero que pueden hablar desde afuera, desde la barrera, pero yo sí, a mí sí me ha tocado la piel y me toca la piel. Entonces, qué bueno estos debates, pues, de poder hablar con todo el respeto y desde las diferentes visiones. Y claro, que en el Congreso de la República, pues, participando en la lista de decentes con el número 9, poder llegar toda la diversidad colombiana, desde las religiones, desde los grupos sociales, desde las causas que representamos. Entonces, pues, bienvenidos a estos debates con argumentos y con respeto. Tatiana, ¿por qué es tan difícil que un alcalde de alguna manera tome ese riesgo de nombrar a alguien, a una persona de la comunidad LGBT? Creo que generalmente, y más ahorita en esta onda que hemos entrado en lo políticamente correcto, muchos alcaldes, muchos gobernantes o muchos políticos sopesan
el darle apoyo a alguien que tanto le puede quitar dependiendo de la situación y del contexto del país. Hay varias situaciones adicionales, no hay muchas mujeres trans preparadas, ¿cierto? No estoy diciendo que sea la única, no, y de hecho que hay unas personas trans, hombres y mujeres trans, muy preparadas, pero bueno, están en otros espacios, pero tampoco es tan fácil conseguir mujeres trans, hombres trans, que por ejemplo el alcalde llega y diga, bueno, este puede hacer parte de mi gabinete. Pero creo que la razón fundamental es que muchos sopesan el qué tantos votos o el qué tanta desaprobación le puede generar el ser tan incluyente en su gabinete. Afortunadamente el alcalde Petro, pues él no está pensando nunca en sí que sopesar entre qué tantos votos o qué tanta aprobación le va a generar una decisión de esas, sino verdaderamente las capacidades de las personas, pues que por ello fue que pude hacer parte de su gabinete. Bueno, y entonces ahora hablamos de Leonard Rentería, famosísimo Leonard. En la campaña del plebiscito vimos unas imágenes muy interesantes, vimos un video que se volvió viral, no sé si ustedes lo vieron, pero en una visita del expresidente Uribe, hoy senador, a Buenaventura, tú te paraste y le dijiste, hiciste como un discurso, de alguna manera defendiendo el proceso de paz, defendiendo el sí en el plebiscito, y digamos que esa es una de los acercamientos que tuvimos a quienes Leonard Rentería, un muchacho de 25 años que con esa vehemencia se paró, ¿no?, a defender ese proceso. Cuéntanos quién es entonces Leonard Rentería. Bueno, mi nombre es Leonard Rentería Vallecilla, soy negro, hijo de María del Socorro Vallecilla, una mujer negra de Nariño, hijo de Ulises Rentería, un hombre negro del Pacífico, y soy, diría yo, un ser humano que ha aprendido que no todos tenemos que pensar igual, pero que sí todos tenemos que respetar al que es diferente. Eso para mí es mi clave para vivir. Yo pienso que respetar al otro, más allá de sus diferencias, es la clave para que la sociedad evolucione y avance. Si no, se convierte esto en un campo de batalla donde nosotros mismos alimentamos, por ejemplo, esas situaciones de violencia que pueden avanzar. Y estamos en un país como Colombia, donde, bueno, fácilmente algunos van a nuestro territorio a someternos a la guerra de la que ellos no viven, pero que sí quieren que nosotros vivamos. Entonces, como nosotros ponemos los muertos, nosotros hemos puesto entre 2003 y 2015 2.120 jóvenes que han asesinado, la mayoría asesinados por el paramilitarismo. Entonces, lo que querían o quieren mucho es que como ellos viven aislados de esa violencia, sigan matando a otros 2.120 jóvenes, que no les afecta a ellos, y nosotros nos vamos a oponer a ese tipo de cosas, porque nosotros no vamos a permitir que otros impongan políticas que en últimas no van a vivir ellos, sino que vamos a vivir nosotros, que somos los más excluidos de la sociedad y que somos los más visitados en tiempos de política, como este tiempo, que nos visitan y abrazan a los negritos y abrazan al diferente, y ahí nos queremos mucho, bonito, hermoso, pero luego en tiempos reales no se sabe dónde están ni quiénes son. Entonces esa hipocresía nosotros no la vamos a aguantar y nos vamos a organizar para que eso no siga funcionando. Bueno, Leonard, la razón más importante que creo yo por la cual estás acá es porque justamente la comunidad LGBTI ha sido víctima del conflicto, ¿no? Y en poblaciones negras, raizales, afrodescendientes y demás, incluso en las campesinas también, las víctimas han sido muchísimo más, digamos, más fuertes. O sea, este tema de la victimización por cuestiones de género ha sido muchísimo más complicado, por cuestiones de identidad de género. Pero antes de adentrarnos a todo esto, yo sí quisiera que este espacio, además de ser de debate, es un espacio pedagógico. Y creo que a nosotros, más que a nadie que estamos interesados en todo eso, pues nos compete ayudar un poco a que esto se dé. Entonces a mí sí me gustaría que habláramos un poco sobre qué es el género, qué es el sexo, cuál es la diferencia entre estas dos, y teniendo en cuenta además que aquí tenemos a Esteban, que nos puede hablar un poco más desde su religión y las comunidades a las cuales él pues apoya y representa, que nos cuente qué es la ideología de género y hagamos ese paralelo entre lo que es una cosa y entre lo que es la otra. ¿Quién quisiera comenzar con esto que me parece fundamental? Bueno, mire, yo creo que es importante que tengamos como base que la diversidad sexual es atinente a todo ser humano
heterosexual, LGBT, blanco, negro, hombre, mujer, en fin, a todo ser humano debe en un determinado momento cuestionarse o analizarse frente a cómo está en esa baraja de la diversidad sexual. Generalmente siempre se asocia solo el tema de diversidad sexual a las personas lesbianas, gays, bisexuales o transgénero, pero las personas heterosexuales, las personas asexuales hacen parte de esta gran sombrilla de la diversidad sexual. Dentro de esos conceptos entre sexo, identidad de género, orientación sexual, yo quisiera pues comenzar que todos son independientes, cada uno es independiente del otro. Sexo es desde la anatomía, desde si se es macho o hembra, ¿sí? Desde lo biológico, exacto, para catalogar. También, sí, por ejemplo, las personas intersexuales que pueden tener características o caracteres de los dos sexos, ¿sí? Que no la pueden ubicar entonces en macho específicamente o en hembra, y eso pasa hasta por un tema cromosomático, es decir, que tú no lo ves a primera vista. Ese es el sexo, ¿cierto? La identidad, la orientación, la identidad de género, la orientación de género, ya es tú al interior cómo te sientes, ¿sí? Es decir, independiente de tu sexo biológico, de ese sexo de nacimiento, interiormente, que pues puede ser ese sexo psicológico, tú cómo te sientes. Es decir, te sientes o te identificas desde lo masculino, te identificas desde lo femenino, independientemente de que si tienes pene, vagina, interiormente, ¿cómo te identificas? Tiene que ver mucho con lo actitudinal y el comportamiento, ¿no? Que vendría a ser la identidad sexual. Y acá es importante recalcar que el tema del género como tal es una construcción social. Es decir, cuando nace el niño, cuando nace la niña, enseguida entonces, cuando la mami ya sabe que va a ser una niña, entonces compra la ropita rosadita, la cuna rosadita, ¿cierto? Que si es niño, entonces azul. La caracteriza. Comienza una formación, digamos, dependiendo de ese sexo biológico, ¿cierto? Y ahí vienen entonces que es un error, porque ese ser humano que nace no está escogiendo de decir yo quiero rosado porque soy niña, yo quiero azulito porque soy niño, ¿cierto? Es la sociedad la que de una vez va imponiendo que si tiene pene es un niño, se tiene que vestir de azul, le tienen que gustar las niñas y muchas veces hasta tienen que estudiar una carrera de hombres, ingeniería mecánica, las ingenierías, en fin, hasta las carreras se les pone un género, ¿cierto? Si es niña, entonces por lo contrario, vestidito, juiciosita, no salta, no brinca, no abre las piernas, un resto de temas. La mujer entonces calladita, juiciosita, comportadita, se ve bonita. Se tiene que enamorar entonces de un hombre, y en sociedades entonces patriarcales, entonces no, respetar al hombre, el hombre calladita, ¿cierto? O sea, obedecer al hombre, todos estos temas que vienen que por ser mujer, entonces de una vez ya tiene que unos comportamientos completamente diferentes a los del hombre específicamente. Y eso, y estudiar una carrera entonces diseño de modas, comunicaciones, en fin. Y ya en la orientación sexual ya es hacia afuera, tú por quién te sientes atraído o atraída. Entonces, como les decía, generalmente entonces la familia, niña, vagina, niña, rosado, diseño de modas, y le tienen que gustar los hombres de una vez, o sea, sin preguntarle ni absolutamente nada. Esa es, de una vez ya la programan para todo esto, ¿cierto? Orientación sexual, hacia afuera, por quién se siente atraído. Esa es la diferencia entre, entonces, identidad de género, sexo y orientación sexual. Ahora, entonces, Esteban, me gustaría que habláramos justamente sobre la ideología de género. Cuéntanos, desde las comunidades que tú representas, que tengo entendido, tu papá es un pastor cristiano, y la identidad de género como tal es un concepto que viene de esas comunidades religiosas, tanto católicas como cristianas evangélicas. Bien, la conceptualización en torno al tema de género no es exclusivamente de las confesiones cristianas católicas o cristianas evangélicas. He leído a muchos autores europeos, norteamericanos,
latinoamericanos que no son católicos y que no son evangélicos y que han conceptualizado acerca de lo que nosotros reconocemos como el prejuicio ideológico del género, que parte del feminismo radical de tercer orden, que nos habla de 4 componentes que, según este principio, o más bien según esta ideología, no deben tener ninguna correspondencia entre sí: el sexo, el género, la orientación sexual y la identidad de género. Se refieren al sexo y a esos aspectos objetivos y constitutivos de todo ser humano, genéticos, hormonales, caracteres sexuales secundarios, una genitalidad muy definida para hombre y para mujer. Se refieren a todos estos aspectos, repito, objetivos, como un binarismo restrictivo o como una categorización binaria restrictiva, que da solamente 2 posibles expresiones del humano, la masculina y lo femenino. Esto está perfectamente en correspondencia con las evidencias médicas y científicas actuales. Sin embargo, este prejuicio ideológico nos habla del género como el sexo socialmente construido, donde cada quien, a partir de aspectos subjetivos propios de sus gustos, tendencias o preferencias, decide qué quiere ser y cuándo serlo. En el género cabe una multitud de orientaciones sexuales e identidades de género diversas que el ser humano, repito, a expensas de sus gustos o preferencias subjetivas, puede escoger. Además, en tercer lugar, nos hablan de la orientación sexual, que puede ser plural y diversa. Y por último, nos hablan de la expresión de género, que es la forma como cada ser humano se caracteriza y demuestra a los demás esa expresión de género que ha decidido para sí mismo. Luego, entonces, quiero compartir un ejemplo. Un ser humano puede nacer con un sexo masculino, pero en atención al prejuicio ideológico del género, decidir tener un género femenino, una orientación sexual bisexual y una expresión trans. De manera que creemos que este entendimiento de lo humano y este entendimiento de la sexualidad no se corresponde con la realidad de los seres humanos. Claramente vemos unas 2 únicas posibles expresiones de lo humano, la masculina y la femenina. Todos venimos de la unión de un hombre y una mujer. Decir esto no es discriminar a nadie. Decir esto no es promover el odio, es mirar de forma desprejuiciada la realidad de los seres humanos. Ahora, en torno al tema de género, ha surgido toda una serie de odios frente a estructuras que configuran familia y lazos de parentesco. El feminismo de género surgió a finales de los años 60, a partir de ese ambiente intelectual que siguió a mayo del 68 francés, donde un grupo de feministas llegaron a radicalizarse y muy influenciadas por los pensamientos de Simone de Beauvoir, la que dijo: no se nace mujer sino que se llega a serlo, palabras que fueron retomadas por Humberto de la Calle, cuando explicó el enfoque de género en los acuerdos y dijo: no se nace mujer sino que se llega a serlo. Y hoy podríamos decir: no se nace hombre sino que se llega a serlo. Eso es ideología de género pura y dura, porque yo no escogí ser hombre, me fue determinado. Nací con una genética, con una provisión hormonal, con unos caracteres sexuales secundarios y con una genitalidad definida. A que tenga gustos, tendencias o preferencias, de una u otra manera no pueden reformar o deconstruir para reconstruir lo que yo soy. Me fue determinado ser hombre. ¿Quién determina que yo debo ser hombre porque nazca, o mujer porque nazca con determinada condición biológica? A horas del cigoto, la unión del óvulo con el espermatozoide, tiene lugar una diferenciación sexual, donde el padre siempre escoge en su provisión genética, espermatozoide, el sexo de ese individuo que va a nacer. A partir Pero es decir, de ahí, tú no lo explicas desde la divinidad, desde Dios, porque cuando se empieza a hablar de ideología de género, lo que se hace en contra, digamos, del plebiscito, del sí al plebiscito, la utilización, digamos, de este término, fue argumentado o basado en que Dios es el único que puede determinar cuál es nuestro rol de género en la sociedad, cuál es nuestra orientación sexual, cuál es nuestra identidad de género.
¿Tú no lo explicas desde ahí también? Pues teniendo en cuenta las comunidades en las que tú representas. Lo estoy explicando desde lo biológico y la realidad de los seres humanos. Y creo que esta visión, nuestra antropología, tiene todo que ver y se corresponde con el texto bíblico. Ahora, ¿tú quieres que hablemos de la escritura? Vamos a hablar también desde la escritura. En Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, el Padre Creador expresa su genialidad creativa cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y por tanto la Biblia dice que Dios nos creó, varón y hembra nos creó. ¿Y qué es lo que yo estoy diciendo? Que cuando vemos la realidad de los seres humanos, todos venimos de la unión de un hombre y una mujer. He podido estar en colegios y universidades, no estoy quitándole los derechos a nadie, pero he preguntado: levanten la mano los que vienen del matrimonio de dos hombres. Nadie levanta la mano. Levanten la mano los que vienen del matrimonio de dos mujeres. Nadie levanta la mano. Y cuando me hablan del tema de adopción, yo les pregunto: ¿a alguno de nosotros nos hubiera dado lo mismo que nuestra mamá hubiera sido sustituida por un hombre? Hay realidades que, independientemente de nuestra dimensión de fe, podemos reconocerlas. Creo que los seres humanos objetivamente hacemos parte de un diseño binario de diferenciación sexual. Y yo quiero decirles algo aquí a los que nos están viendo en Facebook Live. Yo no soy heterosexual. Yo soy hombre a secas y me comporto como tal. Soy varonil, soy masculino, me gustan las mujeres, me casé con mi esposa, formé un hogar con ella y quiero tener muchos hijos con ella. Así de sencillo. Leonard, ¿qué tiene para decir sobre esto? Es decir, de esto que hemos estado hablando, ¿el género es una construcción social o es como lo dice, por ejemplo, el candidato a representante por Bogotá? Es algo que ya está predeterminado, ya sea por Dios o por la ciencia, lo biológico, como lo dice. El género es un proceso de construcción social desde mi mirada. Yo pienso que tú puedes nacer hombre, pero, bueno, digamos, naces hombre, pero macho. En la medida que tú vas creciendo y te vas desarrollando, puede ser que en tu desarrollo como ser humano propendas por tener una orientación sexual totalmente distinta. Entonces ahí yo digo, es un proceso de construcción que hay que entender que debe reconocerse y debe tener en cuenta que pues no todos vamos a ser heterosexuales, no todos tenemos que ser de pronto... O sea, cisgénero en el caso de ustedes, transgénero, claro, por ejemplo. Transgénero, pero es una decisión, pienso que es una decisión que cada cual toma. O sea, yo reconozco y respeto mucho las lógicas religiosas, pero tampoco las aparto un poco del hecho de que cada persona tiene libre albedrío. Entonces, cada cual determina de acuerdo también a su propia posición que quiere en la vida. Porque inclusive Dios, el Dios en que creemos, es tan sabio y tan justo que hasta en eso permite, por ejemplo, desde el libre albedrío, que la gente pueda determinar hacia dónde se orienta, que eso es importante reconocerlo, porque luego la decisión que toma la persona es la que va a determinar o no si en el camino, si es creyente, es condenado, y si no es creyente, pues sencillamente no ve la condena como algo valioso, porque hay que partir del hecho de que nacemos humanos. Cuando nacemos, nosotros no escogemos ser católicos o no, porque muchas veces inclusive cuando nacemos ya otros nos van diciendo, nos marcan con la etiqueta de hacia dónde debemos ir direccionados. Que entonces tú tienes un hijo y a tu hijo tú lo direccionas y él tiene que ser entonces católico porque tú tomaste la determinación. Un ejemplo claro, yo nací en una familia católica y entonces mi familia me empezó a inculcar que yo tenía que ser católico. Yo creo en Dios, pero yo no tenía por qué seguir los principios del catolicismo, ni mucho menos los principios de las iglesias evangélicas. Yo soy quien quiero ser, yo reconozco la espiritualidad afro, la espiritualidad de mis ancestros, que no es la espiritualidad, por ejemplo, del Dios al cual creen muchos los católicos y que desconocen otras formas de creencia. Y no por eso está cerrado. Claro, y no por eso estoy errado, pero yo me paro en la postura que yo creo en los orichas porque hacen parte de mis ancestros en la religión yoruba y creo también en Dios, y a mí ningún otro ser humano me puede condenar ni decir que estoy en pecado o que estoy en el infierno porque yo tomé la determinación de creer en la espiritualidad que tiene que ver con la relación de mis ancestros y creer en Dios, porque solamente en este caso para mí el único juicio que acepto es el juicio de Dios, porque no acepto que otro humano emprenda un juicio sobre mí, porque ningún otro ser humano está en el papel de ser juez, porque Dios no dejó jueces auxiliares en la tierra. Dios nos creó a su imagen y semejanza y luego nosotros desde el libre albedrío tomamos la decisión
de hacia dónde optamos en nuestra vida y vamos tomando otras decisiones que nos van construyendo como ser. Y en algún caso nos irán desconstruyendo, no desde la lógica del el género, sino desde la lógica, por ejemplo, de si atacamos al otro, de si acudimos por la violencia, que son otras cosas totalmente diferentes. Es que yo creo, y le hago una pregunta ahí, Esteban, porque contestando más o menos el tema de cisgénero y de transgénero. Cisgénero es cuando hay congruencia entre el sexo biológico, ¿cierto?, anatómico, con el psicológico. Es decir, si nace con vagina, el sexo psicológico se identifica con lo femenino. Entonces, digamos que hay congruencia. Cuando no, ¿cierto?, entonces se nace con vagina, pero se identifica con lo masculino, es decir, vendría a ser un hombre trans, pues ahí es donde se habla de hombre transgénero, ¿cierto? Cisgénero, si hay congruencia entre el sexo biológico y el psicológico. Y entonces Esteban hablaba precisamente y también daba, pues digamos, su explicación frente a la identidad de género y demás. Yo creo que ahí está tratando dos temas, porque cuando viene y va al colegio y pregunta quién viene de la mamá, de la papá y no sé qué, yo también vengo de un hombre y de una mujer, ¿cierto? Yo también. Heterosexuales, claro. Eso lo saben. Y entonces con esa anatomía de la que tú hablas, hormonal y demás, claro, yo nací entonces con una anatomía masculina, pero nunca me identifiqué con lo masculino, nunca. Y mamá, papá, hermano mayor hombre heterosexual, hermano menor hombre heterosexual, nunca me identifiqué. Es decir, que según tu apreciación ahorita, yo no existo, o sea, yo no me reconozco, yo cuando, no, porque si nació con una anatomía masculina, ¿cierto?, pero que no me identifico con esa y hago este tránsito y ahora me construyo como mujer y me identifico como mujer, no solamente porque el Estado afortunadamente ya también me reconozca y gracias a eso, digamos, me abra espacios, el Estado ya me reconoce, me identifico, me construyo como mujer, ahí donde no se nace mujer, se llega a ser mujer, no estoy hablando de hembra, dentro de la biología macho-hembra, ¿no? Mujer, yo que no existo, o sea, soy un holograma, o para ti, ¿qué es? O sea, tú que me ves acá. Hay dos posiciones absolutamente irreconciliables en esta tarde, porque por un lado vemos una explicación de la sexualidad y del ser humano, donde el ser humano es una pura libertad que crea su naturaleza al actuar. Tú usabas el término construcción. Construcción y deconstrucción son términos propios de la ideología que ha desarrollado muy bien Judith Butler, una de las más famosas ideólogas de género norteamericanas, madre de la teoría queer. Por otro lado, y es la antropología y la mirada hacia lo humano que propone el cristianismo y que a mi modo de ver es una óptica absolutamente razonable y coherente, que no ofende el sentido común de los seres humanos, sino que más bien nos permite reconocer que nosotros los seres humanos somos una naturaleza que se realiza en la libertad. Hay dos corrientes filosóficas, la corriente filosófica sofista y la corriente filosófica socrática. La corriente filosófica sofista no encontraba nada natural en el ser humano, no encontraba un diseño, un orden natural o una naturaleza. Luego entonces que cada quien se las arregle como pueda, porque no encontramos un diseño, no encontramos razón en el ser humano. Somos el fruto de un accidente, no tenemos un destino, no tenemos un propósito, no tenemos un origen. Por el contrario, la corriente filosófica socrática encuentra belleza y diseño en el ser humano. Y cuando yo miro a un hombre y cuando miro a una mujer, encuentro diferencias de plano. Encuentro que el hombre y la mujer tienen diferencias y señalarlas no es sexismo, no es machismo ni discriminación. Es reconocer que somos dos expresiones del humano, armónicas y complementarias. Solo la unión de un hombre y una mujer está abierta a la vida, a la maternidad, a la paternidad, a la conformación de familia. No estamos desconociendo a nadie, pero invitamos a la opinión pública, a ustedes, a los que están viendo este Facebook Live, a que reconozcamos que en los seres humanos hay una naturaleza. Obedecemos... Yo te hago una pregunta. Termino mi Mafe y ya te doy la palabra. Obedecemos a un diseño. Y hay algo maravilloso aquí. Detrás de todo diseño hay un diseñador. Esa persona infinitamente superior a nosotros, con una sabiduría y una creatividad
sin límite. Decidió hacer un alto en su eternidad y decir, creemos al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es el entendimiento de lo humano que propone, ¿y a la mujer de la costilla? que propone el cristianismo. Pero a la mujer de la costilla, Yo quiero o también dijo, hagamos a la mujer también a imagen de quién. La Yo quiero hacer escritura dos dice- preguntas. Perfecto. La primera es reforzar la pregunta Ajá. que te hizo Tatiana. O sea, ¿qué ves tú de una persona que nace con sexo masculino o macho, o sea, que nace como macho, pero que se reconoce como mujer y que yo la veo y yo veo a una mujer? ¿Qué ves tú primero? Lo segundo que me gustaría reforzar es, desde mi experiencia, yo soy una mujer heterosexual, pero no quiero tener hijos y creo que eso no me hace menos mujer, ¿sí? Por el momento, no sé si cambio de opinión mañana, pero voy a mis 28 años y con lo que pienso hacer en mi vida y lo que quiero de mi vida, no quiero tener hijos. Entonces esta concepción que tú nos estás planteando ahora, donde la mujer es esa persona que además de nacer con genitales femeninos, se reconoce como mujer y además quiere tener hijos. Es todo un plan que nos han hecho como sociedad, al final de cuentas creo yo que es una construcción. Yo no quiero esa construcción social para mí como mujer, no quiero tener hijos. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Bien, respondo primero el segundo interrogante. Pero no nos vas a dejar el de Tatiana a un lado No, porque Porque ya se va además a ir estaba dos desde veces. la vez No anterior. voy a dejar el de Tatiana a un lado. Miren, todos estamos aquí, los de ustedes que están desde su casa viendo este Facebook Live. Está aquí Leona, estamos todos aquí discutiendo porque papá y mamá se pusieron cariñosos y porque le abrieron su vida y le abrieron su relación a la creación de nueva vida, a la conformación de nueva vida. Tú dices, no quiero tener hijos, y está bien, pero mamá y papá se amaron. Nadie lo niega, pero nadie lo niega. Pero también hay También la mujeres, mía, y también es la que- de Lore. Pero cuidado, Tatiana, porque hay también Ah, mujeres no, que claro. deciden Tengo ser un madres punto. solteras. Claro, y pero se pues inseminan, por requiere, ejemplo. exacto, requiere, digamos, que el espermatozoide, listo, pero es que nadie está entrando en ese debate de negar las familias y de dónde venimos. Nadie, por eso te decía, yo también vengo de mamá y papá y mis dos hermanos, ambos hombres ¿Qué es heterosexuales. lo que estoy diciendo? Que sin ninguna dimensión ética o religiosa, todos podemos concluir que la vida, proteger la vida, amar la vida y reproducir la vida es algo objetivamente bueno. No estamos aquí porque papá y mamá dijeron no quiero tener hijos y no me interesa hacer familia. Estamos aquí porque un hombre y una mujer decidieron hacer familia. Luego entonces, matrimonio y familia son cosas objetivamente buenas y deseables que además, entre otras cosas, preservan la especie. Respuesta a la pregunta número 1. Antes ya en este momento donde estamos sobrepoblados, No, es decir, que como, no. como lo está diciendo Mafe, Estamos sobrepoblados. frente a que Esas son palabras de la Organización de Naciones Unidas, no tuyas. ahora, con mayor razón, o sea, con mayor razón, ni siquiera es una Tatiana Piñeros que está pensando que estamos sobrepoblados. Una organización con conocimiento está diciendo estamos sobrepoblados. Pero a lo que voy entonces es ratificando lo de Mafe. Mafe no quiere tener hijos, entonces por ende En este no es momento, bueno. pero Ya estoy no, seguro no, que no, los va a no, tener. Eso, Estoy seguro que los va a tener. Mafe, vas a tener hijos. Pues yo tengo 2 tías que no tuvieron hijos y creo que fueron buenas, de hecho que fueron muy buenas. Dios las tenga en... Y Y fueron muy buenas, y ojo, no fueron ni al igual que lesbianas Mafe, ni yo no nada de quiero, eso. al igual que Mafe, yo desde que tengo uso de razón he dicho que no quiero hijos. Y no quiero Entonces, hijos. entonces según eso no es O sea, bueno. yo no quiero, o sea, Pero no, yo no le he dicho que por lo menos ninguno de ustedes que sea malo. No, pero es que tú no, estás diciendo que... sino que estamos es diciendo Diciendo que es objetivamente bueno comprometerse con la vida. Por eso, y cuando claro, no, pero el entonces compromiso, objetivamente el compromiso con la vida no va solamente en procrear hijos. Que eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, el compromiso con la vida no va solamente en procrear hijos. Porque es que suficiente, discúlpenme, de pronto caigan en error, pero suficientes niños hay ya en la sociedad que nadie le presta atención y que inclusive a todo el mundo le da igual si están tirados allá, hasta que por ejemplo alguien toma la determinación de tomar ese niño y darle, por ejemplo, unas condiciones. Porque aquí estamos hablando hablemos de niños que se van al ICBF y que muchas veces salen mayores de edad en el ICBF, que tienen todas las condiciones allá, que nunca tienen el cariño de nadie, que nunca tienen el acompañamiento de nadie, pero cuando salen a los 18 salen sin haber tenido una riqueza emocional, alguien que los quiera, y luego salen a la sociedad, pero que salen como mayores y que se resuelvan como quieran. Que la sociedad también hay veces es egoísta. O sea, somos egoístas en la medida que no entendemos que
por ejemplo, hay niños allá y entonces yo pregunto, bueno, listo, ¿qué pensarían entonces los cristianos, qué piensan los evangélicos de por qué no darle la oportunidad también ellos de adoptar esos niños? ¿O qué piensan de esos niños que andan por allí y no tienen familias y no tienen, por ejemplo, quién los proteja? ¿Por qué no también ¿Por qué no protegerlos? Porque entonces estamos cayendo en un círculo de que atacamos al que quiere, por ejemplo, darle un hogar a un niño y no somos capaces ni nosotros de darle al niño, porque me imagino que de pronto no se toma el niño porque biológicamente no es mío también. Puede ser también de pronto otra discusión que va a tener el catolicismo y la iglesia evangélica, que se respeta. Y lo respeto porque cada cual tiene derecho a pensar diferente y a tomar decisiones diferentes, están en su derecho. Pero sí es importante reconocer que, por ejemplo, yo desde niño decía, no, yo no quiero tener hijos. Y no era mayor de edad y de pronto no tenía mucha experiencia en la vida. Pero una de las razones era porque yo siempre decía, veía el comercial de yo quiero que a mí me quieran. El del ICB. Y yo siempre decía, a mí me gustaría un día tener la oportunidad de que uno de esos niños que pase por allí, yo pueda tener la oportunidad de adoptar un niño, darle la oportunidad de tenerlo biológicamente. Pues no biológicamente, pero de pronto ayudar a un niño. Por ejemplo, yo tengo 3 sobrinas que viven en mi casa y mis sobrinas hoy, después de que le mataron al papá, que era mi compañero de organización también, que era mi cuñado, hoy ellas son como si fueran mis hijas y tengo muchos sobrinos que casi siempre están cerca al tío y para mí eso es suficiente y no necesito, por ejemplo, procrear, porque se supone que muchos supondrán que en el procrear está mantener la existencia. Y también habría que preguntar mantener la existencia, ¿o qué? Porque es que la existencia no se mantiene, o sea, no sirve solamente mantener la existencia. Discúlpame, sí, está bien. No pero ser papá pero ser papá es una. Ser papá va atravesado por una decisión. Claro. Y entonces yo con la libertad de decir no quiero tener o ser papá de otros o por ejemplo, esa es una cuestión. Y no por eso no es objetivamente malo. Yo les tengo una propuesta a ustedes. Pero queda mi pregunta sin. Bueno, ¿y por qué no la respondemos? Pero la respondes por favor corta, Esteban. Y nosotros después les quiero hacer una pregunta a los 3 para que a partir de eso pues ya lleguemos como al objetivo de este encuentro, ¿no? Que es hablar sobre la educación, que además sé que es un tema que a ti te interesa mucho, Leonard, desde lo que haces, y sé que a todos a la larga nos interesa porque el tema educativo parte, digamos, es un tema estructural de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos, Esteban, acuérdate, te recuerdo la pregunta. La pregunta es tú, ¿cómo ves a una persona como Tatiana que nace macho y que se reconoce como una mujer? ¿Cómo la ves? Cuando la ves, ¿qué piensas? O sea, ¿ella es o no es una mujer según tú? Bien, al respecto, el autor Mauricio Luis Mizrahi, en su libro Homosexualidad y Transexualismo, habla tanto de la transexualidad como de la intersexualidad. Cuando él explica la transexualidad, se refiere a personas que nacen sanas, sin ningún desarreglo hormonal, cromosómico o biológico, con su genitalidad y su aspecto definido. No hay ningún problema hormonal ni ningún desarreglo de carácter cromosómico. Cuando él explica o habla acerca de la intersexualidad, habla del pseudohermafroditismo. En los seres humanos no se puede hablar de hermafroditismo completo o perfecto. Ningún ser humano puede nacer con genitales femeninos perfectos y funcionales al mismo tiempo teniendo genitales masculinos completos, perfectos y funcionales. Lo que podemos ver en el marco del pseudohermafroditismo es una expresión lamentablemente patológica de una genitalidad ambigua, no definida. Hablamos de un síndrome al que generalmente personas que lo sufren o que lo padecen también se ven abocadas a la esterilidad. Cuando el autor habla o explica acerca de la transexualidad, se refiere a la disforia de género. Personas que nacen con un sexo definido, pero demuestran o expresan una inconformidad o un malestar con ese sexo biológico que tienen y de una u otra manera desean o se identifican con el sexo que le es ajeno. Sin embargo, repito, y es muy importante, no hay ningún desarreglo cromosómico, biológico, físico o genital en esta persona. Luego entonces, este autor propone que a partir de terapia psicológica y psiquiátrica, no está llamando al enfermo a nadie, pero está diciendo a partir de una aproximación psicológica, psiquiátrica y por qué no también espiritual, esta persona en lugar de transformar su cuerpo
para que tenga el aspecto del sexo al que desea pertenecer, más bien pueda reencontrarse con la sexualidad con la que nació, proceso que es muchísimo menos traumático. Y aquí ya entramos a hablar a la supuesta cirugía de reasignación de sexo. Ojo, el sexo no se reasigna, no se puede reasignar. Un hombre puede usar tacones, un hombre puede tener prótesis en su cuerpo, puede hablar como una mujer y caracterizarla, puede tener un cabello largo y tener una apariencia femenina, pero eso no lo convierte en una mujer. Todas las células de su cuerpo tienen el cromosoma XY, que dice que es un varón. Que se hable ya en el marco del prejuicio ideológico del género, de una autopercepción y de una autoconstrucción es muy diferente, pero entramos en el terreno de lo subjetivo y de lo ideológico. Es decir, ¿tú no consideras que Tatiana sea una mujer? Ya en conclusión, pues, y directo. Si por ejemplo tú llegas y entonces dices, hagan una fila hombres y mujeres aquí, vamos todos ya, ¿dónde me ubicas? ¿O cómo haces para solucionar esa ambigüedad? Porque además que lo está hablando cuando la Organización Mundial de la Salud precisamente establece lo contrario que dice Esteban. Cuando se determina la disforia de género, que sí se tiene que patologizar a la persona, a diferencia de la homosexualidad desde el año 1990 salió de los manuales como una enfermedad, ¿cierto? Es decir, no es enfermo quien siente atracción por personas de su mismo sexo o género. La transexualidad se tiene que patologizar la persona para decir, si hay una disforia entre su sexo psicológico y su sexo biológico. Es decir, después de esa patologización, ahora viene el procedimiento para llevarlo físicamente, ¿cierto?, al sexo, como se identifica desde el sexo psicológico, no para reversarlo, no terapia para que usted no se sienta mujer habiendo nacido con órganos masculinos, ¿cierto? No, es al contrario, o sea, por primera vez estoy acá escuchando, pues que pretenden es al contrario, no, la patologización con las personas trans es para llevarles a ese tránsito con el sexo que se identifican. Entonces ahora yo te pregunto, listo, tú para solucionar en este momento, hagan una fila hombres acá y una fila mujeres allí, ¿dónde me dejas entonces? ¿O cómo haces para solucionar ese tema ahí? ¿Haces un estudio de carga cromosomática? ¿Les pides que se bajen los pantalones? ¿O respetas a la libre construcción de la persona, que alguien llegue y diga, yo me siento mujer, listo, me hago la de mujeres, yo me siento, bueno, y sobre todo aquí en Colombia, porque eso también es importante. Si estuviéramos en Irán, en Irak, es otra cosa, ok, pero aquí en Colombia, en un estado socialdemócrata, donde se respetan esas libertades y establece que debe haber una construcción libre, alguien llega y dice, yo me siento mujer, entonces tú le dices automáticamente, no, ahí no. ¿Cómo solucionas eso? El punto es la posibilidad... Porque perdóname un segundo, porque no estamos hablando de tú y yo ir a tener relación, de nada, ni de procreación, nada. En lo básico. Del otro. Hagan hombres, filas hombres y filas mujeres. Ya, o sea, no más. ¿Cómo lo haces? Hay aspectos, repito, objetivos y subjetivos, que independientemente de nuestras dimensiones de fe o de la ausencia de nuestras dimensiones de fe, nosotros podemos reconocer. Yo quiero dejar una pregunta en esta tarde. ¿Realmente los seres humanos tenemos la prerrogativa divina de autoconstruirnos de acuerdo a nuestras percepciones subjetivas? Repito, somos una pura libertad que crea su naturaleza al actuar. Miren, hace un mes debatí con un activista LGBT muy preparado, muy joven, en el Canal 13, y él le pidió a la presentadora que se refiriera a él como ella, y en el marco de la entrevista me dijo, ¿y si yo me autopercibo como una lechuga, como un tomate o como un repollo? A mí me deben respetar eso porque es parte de mi libro de desarrollo de la personalidad y es parte de mi autoconstrucción. Entonces yo le preguntaba, cuando partimos de un planteamiento inicial subjetivo, tenemos que mantenernos en la subjetividad. ¿Los seres humanos somos hombre o mujer o somos cualquier cosa que nos dé nuestra imaginación? Creo que esa es una respuesta que cada quien debe abordar.
Pero Esteban, entonces desde el Estado, digamos que ustedes en representación de ser elegidos de alguna manera, pues están ahí representándonos a nosotros como ciudadanos. Si nosotros, o si ustedes más bien, cuando lleguen al Congreso, van a representarnos a nosotros como ciudadanos, y un ciudadano te dice a ti, yo me siento mujer, habiendo nacido con sexo masculino, ¿qué pasa? Entonces, de manera autoritaria, nosotros debemos decirle desde el Estado o desde cualquier órgano del Estado, en este caso desde el Congreso, no, usted es hombre porque usted nació con gónadas o con un cromosoma determinado. ¿Qué debemos hacer entonces en ese caso? Mafe, tú eres mujer y eres femenina porque tienes un predominio hormonal de estrógenos. Y eso no lo escoges ni lo decides. Hace parte de tu anatomía y hace parte de componentes biológicos que no decides, te fueron determinados. Yo soy hombre porque tengo un influjo hormonal de testosterona en mi cuerpo. Y eso es gracias a mis testículos, porque soy hombre, porque todo hombre los tiene. Ahora, si hablamos del campo legal, si hablamos de la Constitución, si hablamos de la política, ¿qué podemos decir? Todos los seres humanos, sean o hagan parte del colectivo LGBT, cristianos, católicos, agnósticos, ateos, todos por ser ciudadanos tenemos una dignidad y unos derechos que la Constitución y la ley ha garantizado y respeta plenamente. Nosotros, la Iglesia Cristiana Evangélica en Colombia, que yo represento, está en contra no de personas como tú, sino está en contra de ideologías y de imposición de modelos arbitrarios que a partir de políticas públicas educativas busca forzar el cambio social a partir del adoctrinamiento y la normalización, lo que ocurrió con ambientes escolares libres de discriminación, la cartilla, manual, llámale como quiera, que sí existía. Listo, perfecto. Tú me acabas de hacer la introducción perfecta digamos, a la pregunta que les voy a hacer a los tres, pero quiero empezar por Leonardo. Entonces, Leonardo, hablando de estas cartillas, que bien las conocimos, justo las conocimos en medio de la campaña del plebiscito, que si tú me lo preguntas a mí como ciudadana, y yo defendí en sí el plebiscito y todos ustedes lo saben, si tú me lo preguntas a mí, pues para mí fue una utilización política y electoral del tema para motivar o para promover fanatismos y que la gente se volcara a votar por el no. Entonces, utilizar la ideología de género de alguna manera en contra de estas cartillas, y aquí es donde viene el objetivo, la problemática de este encuentro que tenemos acá hoy, y es, ¿se debe o no se debe educar, digamos, basándonos en la identidad de género? ¿Se debe promover este tipo de cosas? Y no digo promover en el sentido de tú, niño, niña, debes ser, te debe gustar, no, tú no le debes promover la orientación sexual, pero sí que los niños y niñas sepan que existe una orientación sexual, que existe una identidad de género, que ellos pueden de alguna manera elegir qué quieren ser de acuerdo a su sentir psicológico, puede ser incluso, de lo que tú nos estabas hablando, y esto para evitar el matoneo, pero yo creo que en vez de evitarlo, ¿no?, se utilizó de tal manera que promovió más matoneo. Yo les quiero decir que nada más en el 2016, durante la firma que fue el año de la firma de los acuerdos, a 108 personas de la comunidad LGBTI fueron asesinadas. Más de 256 se vieron involucradas en riñas por su identidad de género. Entonces, basándonos en eso y en que la población afro, raizal, afrodescendiente es la más golpeada y vulnerada, yo quiero que Leonardo nos cuentes, primero, si estás de acuerdo con que entonces la educación sexual tenga un enfoque de género y se hable de identidad de género en los colegios para niños y niñas, y cómo lo ves desde tu vivencia, desde tu territorio, que es Buenaventura, que es el Valle del Cauca, el Pacífico colombiano. Pues mira, antes de centrarme en esta respuesta, quiero decir algo. La Constitución es un proceso, es un acuerdo social. Entonces la sociedad se pone de acuerdo de cómo quiere que funcione su Estado, de qué derechos quiere que primen en su Estado. De esa misma manera, por ejemplo, si nosotros llegamos al Congreso, vamos a llegar ni siquiera a representarnos a nosotros, sino a representar unas comunidades que tienen unas realidades, y por ende nosotros tendremos que legislar para llegar a un acuerdo social, que en este caso sería un primer acuerdo entre legisladores, para poder determinar cómo desde esa generalidad, desde ese conglomerado de congresistas, podemos hacer políticas que sean de
manera incluyente y que permitan que la sociedad se desarrolle. Entonces, en ese sentido, sí no nos podemos parar en el ejercicio de, perdón, no, ese término no lo voy a usar. No nos podemos parar en el, para evitar cualquier cosa. Bueno, entonces, no nos podemos parar en el sentido de que como lo correcto debiese ser esto, entonces debemos pararnos desde la lógica de lo correcto, de si es hombre o mujer, ¿verdad? Sino desde la lógica de que ya hay unos derechos ganados y que esos derechos se deben garantizar más allá de la orientación sexual, porque entonces cabría preguntar, entonces tendríamos que hacer una isla aparte donde podamos poner a las comunidades distintas y diversas para que ustedes vayan acá y entonces a ustedes de pronto le vamos a hacer una constitución para que ustedes tengan allá y nosotros te vayan. No, tenemos que llegar a ver cómo hacemos la sinergia entre sociedad y logramos entender que están las diferencias y que podemos ir construyendo ahí a medida de las diferencias. Ya respecto al tema de la pregunta que tú dices, yo pienso que no llegan a decir tú puedes ser esto, lo otro, pero sí se hace necesario, súper necesario que se reconozca la diferencia. Los procesos de formación deben de alguna manera llevar al espacio académico la existencia de la diferencia. Y la diferencia implica que en la sociedad en la que yo estoy, en la que usted está, como adolescente, como niño, hay personas afro, hay personas indígenas, hay personas con orientación sexual distinta. Y eso es importante que se sensibilice entre los espacios educativos. Por supuesto que es necesario que se sensibilice, porque eso nos estaría disminuyendo la brecha, todo ese tema de las violencias que hay. En Buenaventura, por ejemplo, yo tengo una amistad con una chica trans, Barbie Kimora le dicen. Barbie Kimora, sí, es muy reconocida en Buenaventura. Sí. Y me atrevo a decirte una cosa, tiene demasiados amigos, niños. Los niños la ven y ningún niño pensaría en que quiere ser como Barbie Kimora. Los niños la abrazan por lo que es, porque claro, ni siquiera los niños le meten morbo, porque si hay alguien que, por ejemplo, esté lleno de ese amor que Dios nos dice, son los niños. Los que le metemos el prejuicio a toda la cuestión somos nosotros, que luego entonces empezamos a utilizar algunos temas para hacer propagandismo político, para buscar someter a la sociedad a odio, pero en últimas hoy, por ejemplo, nosotros trabajamos con comunidades LGBT en Buenaventura y con jóvenes adolescentes y te terminas dando cuenta que todos pueden tener amigos gays, lesbianas, lo que sea, y se sientan allá a compartir y nunca prima el ejercicio de apuntar a la diferencia. Comparten como seres totalmente iguales más allá de su gusto y de su orientación. Y lo están haciendo los adolescentes, inclusive es un mensaje súper fuerte que se le está dando a los adultos porque el tema de discriminación se da más en los adultos y hoy las nuevas generaciones están entendiendo que no tienen que caer en la lógica de las etiquetas, porque este país ha cometido un error gravísimo, es que han querido casarnos con sus odios personales. Por ejemplo, los que utilizan todo este tema de lo que pasa para hacer política, lo que quieren es mantenernos en un tema de unos odios personales que nosotros renunciamos. Por ejemplo, alguien me decía, un día yo decía ni izquierda, ni derecha, ni centro, y me decía, entonces, ¿qué sos? Y yo preguntaba, ¿tengo que ser de izquierda, derecha o centro? No, soy un ser humano, que no necesito estar en ninguna etiqueta social, que no necesito ser católico o ser evangélico, no. Y si yo quiero etiquetar, claro, y si me quiero etiquetar, pues me etiqueto. Pero por ejemplo, yo digo desde mi postura, yo no tengo etiqueta de izquierda, a mí no me ponga la etiqueta de izquierda, ni la derecha, ni la de centro. Para mí, esas etiquetas que otros inventaron, yo no quiero que nadie me la ponga. Sí. La etiqueta mía es una etiqueta humana que entiende que hay un acuerdo social llamado Constitución y que ese acuerdo llamado Constitución tiene unos derechos y que en el marco de esos derechos la sociedad colombiana aporta unos dineros y que esos dineros son para que nos devuelvan en salud, educación, vivienda y mejores condiciones, y en ese sentido lo único que quiero es que el Estado, la plata que yo le doy, que le dan los colombianos, se la regrese en salud, educación y vivienda, y para eso no necesito tener izquierda, no necesito ser de izquierda, ni derecha, ni de centro, ni heterosexual, nada, necesito ser lo suficientemente razonable para entender que tiene que hacerse una repartición equitativa de lo que tenemos todos porque lo construimos todos. Y allí pues se sale como esas discusiones. Y cierro, Mafe, en educación sexual. Con el tema de educación sexual. Yo pienso que la educación sexual es vital. O sea, es vital que esté en las instituciones. Y es vital que haya un
un espacio que se centre de alguna manera en el respeto a la diferencia. Y el respeto a la diferencia incluye que los niños y las niñas logren entender que hay seres diferentes, con orientación sexual diferente, con colores de piel diferentes, con religiones diferentes, y que eso debe primar allí y que debe estar en el espacio. Ya el abordaje es importante, claro, porque nosotros le damos a decir niños que tú vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, porque yo pienso que los niños no son como nosotros creemos, hay veces que son ignorantes o que no saben, los niños saben demasiado, y nosotros creemos que sí, entonces los niños tienen un desarrollo mental muy fuerte, inclusive nos dan unas lesiones de vida grandísimas, que si los niños pudieran, por ejemplo, ser votantes en estas elecciones, no elegirían a los mismos y a las mismas, por ejemplo, pero como no pueden decidir. Leonard, antes de que ustedes continúen con esta parte que es súper importante, por acá algunas personas han dicho que no soy imparcial, que no sé qué, que la periodista. Bueno, yo quiero hacer como todos los programas del Publidebate, pues hago esta claridad. Yo soy Mafe Carrascal, soy activista política, hace más de 8 años vengo impulsando diferentes luchas, todos ustedes saben cuál es también, de alguna manera, mi orientación ideológica, la digo abiertamente, soy una persona profundamente democrática, soy una persona de izquierda y defiendo los derechos, ante todo defiendo el derecho de cada uno de ustedes a estar sentado acá, a considerarse tal cual como ustedes quieran, a luchar por lo que ustedes luchan, defiendo tu derecho por más diferencias que tengamos, difiero mucho de muchas cosas contigo, con tu papá, por ejemplo, que por cierto dile que me desbloquee Twitter porque grabé. En cambio, por ejemplo, con tu papá, y quiero poner este ejemplo, por favor, concejal. Sí, que no lleguemos a eso y lo bloqueo, no es necesario bloquear a nadie porque piensa distinto. Leonard, te quiero contar que una vez me encontré con tu papá, Esteban, en el consejo y tenía una camiseta de la consulta antitaurina y le dije, vea concejal, venga concejal, si ve que usted y yo podemos tener tantas diferencias, pero tenemos cosas, hay puntos en común. El concejal de la familia ha defendido, por ejemplo, Van der Hamen, ¿no? La reserva Van der Hamen, los cerros los ha defendido, y ahí es en esos puntos donde nos encontramos. Soy una persona, entonces, como les decía, profundamente democrática, como soy activista política, tengo posiciones políticas, y no soy de las personas que por estar sentada acá les voy a decir, no, yo soy súper imparcial, yo no soy periodista. En ese caso también creo que los periodistas tienen sus posiciones y ojalá las dijeran abiertamente, porque creo que esa es la transparencia que deberíamos tener todos. Y eso permitiría que de pronto logremos entender ahora sí por qué se paran en X o Y. Claro, porque ya uno sabe. Esa es la idea de nosotros saber por qué, porque todo lo que nosotros hacemos, justamente yo sí creo desde acá que es una construcción social, todo lo que decidimos, nuestra historia familiar, nuestra historia de muchas cosas, define lo que yo defiendo, ¿sí? Como por ejemplo Esteban define que su papá sea un pastor, por ejemplo, eso te ha construido a ti socialmente, a mí me ha construido socialmente el hecho de que mi papá haya sido sindicalista del Catatumbo, que haya organizado una marcha a favor de los campesinos, por la cual nací en Bogotá, si no hubiera nacido, que mi papá lo hubieran matado. A ti te define mucho el hecho de que me toque defender mi derecho porque ni siquiera el Estado lo ha garantizado, porque el racismo no ha permitido y que me ha tocado levantarme en una sociedad que no permitió que mi mamá fuera al colegio, aprender a leer y a escribir, pero sí se sacrificó por nosotros, que tuviéramos que vivir de la pesca, ir a vender pescado a la calle, aunque mis papás le hacían aportes a la sociedad, o por ejemplo que me trataran diferente y no podía ir a la universidad cuando quise ir porque no tenía plata para pagarla, y que me tocó salirme de la universidad porque mi mamá se ganaba 60.000 pesos y estaba atendiendo a mi papá que tenía una trombosis, y entonces me tocaba hacer ese ejercicio, que mi mamá, salirme de la universidad para hacerlo, y sin embargo, pues desde esa lógica me paro, porque es que yo no quisiera que mis otros coterráneos negros vivieran esa exclusión que tiene este país. Y hablando de exclusión, y para volver al tema, para que ya Tatiana, por ejemplo, nos diga desde la educación, entonces sí o no, en la educación sexual de niños y niñas en los colegios debe haber un enfoque de identidad de género en general, pero además desde tu experiencia, porque me gustaría saber si incluso si tú hubieras tenido esa posibilidad desde el colegio y de que tus compañeros también, tu entorno conociera ese tipo de cosas, hubiera sido más fácil tu proceso. Cuéntanos un poco sobre eso. Mira, yo aquí quiero retomar algo que decía Esteban frente a la famosa ideología de género que aún sigo sin entenderla, sin la explicación, y habla del adoctrinamiento, que no están ustedes de acuerdo con un adoctrinamiento. Y yo ahí les quiero decir, y te quiero decir, Esteban, son ustedes los que todo el tiempo nos quieren adoctrinar.
Es decir, tú me quieres adoctrinar a mí y a las personas que pues también pasamos por un tema de disforia de género, o las personas homosexuales de, no, es que la naturaleza dijo que usted es hombre, debe construirse de hombre, debe usar pantalón azul, gustarle una mujer y estudiar ingeniería mecánica. Son ustedes los que están queriendo precisamente adoctrinar. Nosotros no. En ningún momento yo estoy queriendo ni siquiera que tú, oye, ¿cómo es que profesas el cristianismo? Ni siquiera piensa eso, para absolutamente nada. De hecho, que te lo respeto. El que tú, simplemente hasta te pongo el ejemplo de, dime tú entonces dónde me ubicas, porque como tú sí estás queriendo adoctrinarme, entonces como de, no, es que usted nació macho y debe entonces hacer. Nosotros en ningún momento estamos queriendo adoctrinar absolutamente nada. De hecho, lo que estamos diciendo es lo que debe, el que debe ser primordial es la diferencia, ¿cierto? Y ese respeto, y que tú lo hablabas también, con la Constitución, porque en la misma Constitución se estableció que Colombia es un país laico, es decir, que se deben respetar todas las religiones. No es que no tenga religión Colombia, no, se deben respetar todas las religiones. Tu religión, con tu libro, con tus creencias, la de los católicos, la de los evangélicos, la de los que no profesan ninguna religión, y aquí todos cabemos, ¿cierto? Y así como estamos acá hablando, nos acabamos de tomar un café, tú vas a tu intimidad y tú sigues en tu construcción como macho, hombre, que te casaste con una hermosa mujer y que tienes hijos y que tienes quieres tener muchos hijos. Bienvenida a esa construcción. Mafe, mujer que no quiere tener hembra, mujer que no quiere tener hijos, bienvenida también a esa construcción. Ahí es donde voy. El tema con la lucha de los derechos LGBT no es adoctrinar a nadie, es simplemente reclamar esos espacios de los que hemos sido excluidos por la famosa todos somos iguales. Somos iguales si nos construimos como Esteban. Somos iguales si nos construimos como Mafe, y yo que no me quise construir ni como Esteban ni como Mafe, en el Estado entonces ¿cómo aparezco? ¿Cierto? ¿Por qué para los impuestos no me hacen una diferenciación que sí me la hacen cuando voy a pedir un trabajo y me dicen que no me llames, no nos llames, nosotros te llamamos? Ahí sí hay una diferenciación. Para los impuestos todos somos iguales. Hombres, mujeres, afro, todos somos iguales. En el colegio jamás yo obtuve esta información de qué era, de qué era la diversidad sexual, nunca, nunca. ¿Cómo crecí? Como un bicho raro frente a lo que me sentía, ¿sí? O sea, por eso vuelvo y te digo, yo crecí con una mamá y un papá, con dos hermanos, para que de pronto no te imagines, no sé, dos hermanos hombres heterosexuales, uno mayor y uno menor. Es decir, los tres estábamos en el mismo contexto familiar. Si tuvimos los tres, si no tuvimos los tres, ¿ves? Lo mío, entonces ahí no tengo ni idea. Yo cuando me preguntan frente a que si se nace o se hace, yo le digo, no tengo ni idea. Yo hablo por mí, y desde chiqui, mi mamá no es que me haya vestido de rosadito, nada de eso, me vistió de azul con pantalón, nunca me sentí identificada. A mí no me manosearon, a mí no me violaron, a mí absolutamente nada de eso, afortunadamente. Es decir, ¿salió? No tengo ni idea. Entonces, ¿dónde cromosomático? No tengo ni idea. Ha estado ahí, y crezco en un ambiente hostil que dice que los hombres tienen que ser machos, fuertes, estudiar, jugar fútbol, las niñas tienen que ser delicadas, jugar vóley, en fin, y no me sentí identificada y no me hallaba hasta que obtuve información. Obviamente eso fue después de los 18 o 20 años, al obtener información de que había una diversidad, es decir, que no era un bicho raro, que no tenía poseído de un demonio, nada de eso, y que habían más personas como yo. Obtuve información, pero es que yo también obtuve información en el colegio que me mostraban que habían 5 continentes y que yo vivía en uno de ellos, y a duras penas yo conocía pues mi cuadra de mi casa. Me mostraron un mundo. Eso no significó que yo al día siguiente me fui para África. Es más, sigo aquí. Eso no, me mostraron un mundo. Yo ya tomo la decisión de a qué mundo me voy a vivir, pero sigo viviendo con mi gente
aquí donde estamos. Y esto lo hago para decir, se necesita hablar de esto, Esteban. Se necesita, como tú lo estás hablando ahorita, que lo dices, una construcción desde macho, desde lo biológico, otras personas que se identifican, no sé qué. Ya también informa o cría o a tus hijos frente al tema ya, digamos, de la religión. Bienvenido. Y yo llegando al Senado de la República también defenderé tus derechos desde la religión, ¿sí? Se debe profesar debe haber esa libertad para poder profesar cualquier religión, y yo por eso no te voy a atacar, y yo por eso no voy a hablar mal de ti. Así como te pido no hables mal de mí, y respétame en mi construcción. Yo te respeto en tu construcción de religión, respétame tú en mi construcción identitaria. Una fila de hombres y una fila de mujeres. Tatiana, tú como mujer, bueno, a menos que tú cargues el hacerme todos los exámenes, porque tú hablas de estrógenos, de eso, pues yo te quiero decir que con la terapia de reemplazo hormonal, a mí la carga de testosterona, entonces me la inhiben y tomo hormonas, entonces tengo estrógenos, entonces yo no sé cómo irá a salir entonces en tus exámenes, ¿sí? Ahí voy. Considero que se debe hablar de estos temas. Eso facilita para que las personas entiendan qué es lo que pasa. Pero adicionalmente, esto no se pega. Porque estemos acá con Esteban, ahorita nos saludamos de mano, a Esteban no le va a pasar absolutamente nada y no se le va a pegar nada. Esto no se enseña. Así yo quisiera enseñarles. Los niños no tienen prejuicios. Cuando hice el tránsito, mi hermano mayor, que tenía 2 hijos para ese entonces dijo, a mí me preocupa los niños, cómo van a tomar la noticia, el cambio. Entonces yo le dije, no te preocupes, yo misma le pago los psicólogos a los niños y no sé qué. A los niños solamente fue decirle a la mamá, ya no es tía, tío, es tía, porque siempre se ha sentido tía. Ah, bueno, mami, el día que me vieron, hola tía, ¿cómo te ha ido en el colegio? Bien, sí señora. De una vez, ellos no tienen el prejuicio de decir, ahora la tía entonces, o bueno, ¿qué va a decir Pepita Pombo? Uy, Dios, entonces le va a caer un rayo. Nada de eso, los niños no tienen, y nunca hubo inconveniente. Por eso digo, sí se debe Tatiana, enseñar. entonces sí se debe enseñar en los colegios a niños y niñas lo que es la identidad de género. Lo que es la diversidad sexual, pero es que esto también tiene que pasar, no solamente entonces no lo hagamos con diversidad sexual, hagámoslo con el respeto. En los colegios se matonea por el color de piel, en los colegios se matonea porque si es mujer, es alta, es muy bajita, usa gafas, es gordito, no. Por si habla duro, pero por si habla bajito. Claro, y nos hemos entrado en una confrontación que hasta el color de las camisetas. Millonarios Santa Fe que juega hoy, entonces los de Millonarios entonces a atacar, porque estamos en esa rivalidad constante de que usted no es como yo. Porque ya creo que tienen una agenda, ustedes están cerrando ya campañas y están pero de acá. Rápidamente, 3 cosas: realidades étnicas, género y educación. En primer lugar, no podemos equiparar realidades étnicas que no se escogen a tendencias y preferencias en materia de conducta sexual. Indígenas, afrocolombianos, raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia y pueblo rom son grupos étnicos que no escogieron pertenecer o hacer parte a esa realidad étnica que no escogieron. Es propio y constitutivo de su personalidad. Número 2, género. Los seres humanos no tenemos género, tenemos sexo, masculino o femenino. Las palabras y las cosas tienen género. Bufanda, género femenino. Pantalón, género masculino. Existen géneros musicales, géneros literarios, géneros cinematográficos. Hombre y mujer son las 2 únicas posibles expresiones de lo humano en el marco de una palabra objetiva y que está muy por encima de los preceptos ideológicos de un feminismo radicalizado que, número 3, a partir del adoctrinamiento pedagógico, quiere imponernos supuestas nuevas realidades que no se corresponden con la evidencia de lo que somos como seres humanos. ¿Qué pasó con ambientes escolares libres de discriminación? Me lo leí, Mafe, de pasta a pasta, cartilla, el manual de Gina Parodi, que no era de Gina Parodi. Ahí decía todos por un nuevo país y Ministerio de Educación, traducción Colombia diversa. Un grupo de presión ideológica en Colombia. Un momento, Mafe.
y la ONU, que hace más de 40 años usa las ideologías como métodos mundiales de anticoncepción, obedeciendo a planteamientos malthusianos de reducción de la población mundial. La ONU, bajémonos de esa nube, no es ni mucho menos una organización inocente, y todas sus agencias están involucradas en la reducción de la población mundial a partir del uso de ideologías y de los supuestos nuevos derechos, como los derechos sexuales y reproductivos, que son un sofisma para referirnos a un crimen llamado aborto. ¿Qué pasó en ambientes escolares libres de discriminación? UNICEF, ONU, PNUD, ONU y Fondo de Desarrollo, Fondo de Población de las Naciones Unidas, ONU. Así que Colombia Diversa y la ONU enseñándole a nuestros niños en materia de comportamiento sexual qué es lo nuevo y qué es lo de moda. Eso es lo que no aceptamos y no aceptaremos nunca. En el colegio, que los profesores le enseñen a los niños esos componentes y esos parámetros biológicos objetivos a todo ser humano. Pero en materia de sexualidad, puntualmente de conducta, los padres, de acuerdo a sus principios y a sus convicciones, deben enseñar a sus hijos en casa. Resistimos el adoctrinamiento pedagógico que Gina Parodi intentó realizar con ambientes escolares libres de discriminación y que no ha terminado. Si yo llego al Congreso, trabajaré para desenmascarar esa perversa agenda que, sí, digámoslo, intenta la imposición de supuestas nuevas realidades y nuevas sexualidades desde el adoctrinamiento pedagógico. Y Esteban se me adelantó porque justamente en un momento cuando cerremos, ya vamos a cerrar, vamos a decir cada uno al Congreso qué va a llegar a hacer en materia de género, en materia de educación sexual. Pero antecitos de esto, discúlpenme ustedes y por favor de una muy concreto sobre esto. Yo quiero decir que en Buenaventura cuando fui me interesó mucho, digamos me impresionó cómo muchas personas, había tanta diversidad sexual y se veía, se notaba mucha diversidad y no pasa, o sea, todos convivían como nosotros acá, como ellos allá en una sala de redacción, todo era súper natural y normal, pero lo que sí está claro es que hay una lucha interseccional. Es decir, los afro están luchando porque son víctimas de discriminación racial, pero a su vez también quienes se consideran parte de la comunidad LGBTI y además son afrodescendientes, raizales o negros, son discriminados también por esto, o sea, son doblemente. O sea, negros trabajan. Una compañera lo decía del Palenque, si hay alguien que le toca trabajar 5 veces más que cualquier otro grupo étnico son los negros de este país. Porque a nosotros no solo nos toca trabajar para conseguir el alimento, nos toca trabajar duro para que se nos reconozcan nuestros derechos, duro para que se nos incluya en una sociedad de la cual somos parte, duro para que se respete a los que tienen orientación sexual diferente. Y si siguen avanzando, te toca trabajar duro para algún día hacerte a un cargo público también. O sea, el negro lo que tiene son barreras y que algunos tratamos de ir saltando esas barreras. Pero para decirte, por ejemplo, las comunidades afrodescendientes seguimos en ese ejercicio de resistir, pero también hemos sido discriminados y entendemos, por ejemplo, que la diversidad tiene que existir. En la diversidad está la riqueza del territorio, está la riqueza de la nación, y hacia eso que nosotros apuntamos, a respetar esas diferencias que tienen que seguir existiendo y que cada cual opte por lo que mejor desea, por lo que mejor le parezca. Pero también yo me preguntaría si hoy yo fuera cristiano, mis hijos tendrían que ser obligados a ser cristianos desde que nacen. Sería como una de las preguntas que yo me haría. Lo otro es que yo reconozco, hay una iglesia evangélica en Buenaventura a la cual he ido muchas veces porque soy muy abierto y me gusta participar de diferentes, y en esa iglesia constantemente van como personas de la comunidad LGBTI que son cercanas a Dios y nunca, son bien recibidas, cuando llegan son bien recibidas y entran a la iglesia, participan del espacio, no son miradas con indiferencia por quienes están dentro de la iglesia, ni mucho menos por los niños que también son adoctrinados para que sean cristianos. Bueno, yo soy católica y aquí también lo digo, soy católica, no soy católica ortodoxa ni nada por el estilo, es decir, no soy una católica conservadora, creo en Dios, pero para mí, como tal, mi Dios, creen seres humanos que se respetan entre sí y entre seres humanos que no se ofenden. Yo cuando saqué el videoblog con estas opiniones sobre este tema que lo sacamos anoche, de hecho,
muchas personas me insultaron aduciendo, digamos, que Dios era el que daba ese rol de género, aduciendo además que Dios no nos perdona por eso, y yo lo que les contesté es, literalmente, yo creo que reflexiona, porque yo creo que el Dios, tu Dios, y seguramente que puede ser el mismo Dios mío en el que yo creo, lo que quisiera es que nosotros como seres humanos no nos maltratemos, no nos hagamos daño ni emocional, ni físico, ni moral. Entonces yo creo en eso, yo personalmente, y quisiera, ya para cerrar, Leonard, disculpa, que tú... disculpa por lo menos que te diga algo. Es que, o sea, yo no entiendo. O sea, a mí me es difícil, yo creo en Dios, pero a mí me es difícil agredir a alguien porque piensa diferente, porque precisamente Dios no me ha enseñado eso. Dios me enseña algo tan valioso que es el valor del amor por el otro, más allá de que sea diferente a mí. Que, o sea, yo sería incapaz, porque es que yo lo entiendo cuando la gente se para de la postura de Dios a tratar mal a otro. Si se supone que es una réplica, si se supone que es un ser que está del lado de Dios y que está es para amar a su prójimo como Dios dice que nos ha amado. Entonces esa lógica hay veces me son como difícil de comprender y entender cómo muchas veces esos ataques se dan de personas que están en la misma religión y que te atacan y que te agreden. Y yo preguntaría, cuando te atacan y te agreden en nombre de quién? Porque en nombre de Dios no es. Porque Dios no es así. Dios es amor. Dios ama a sus hijos, pero aborrece el pecado. Esa es la cuestión. Y que cada cual determina qué es pecado o no también. Sí, para mí es un Dios bondadoso. Eso ya es otra cosa, pero por ejemplo, nos toca amarnos entre todos, entender que somos producto de una creación y que cada sujeto va tomando decisiones. Y ahora sí, Leonard. Entonces, Esteban está que se habla y se va porque tiene una agenda ahorita muy apretada. Entonces, Esteban, en 30 segundos, por favor, cuéntanos cuál es el resumen para ti, tu conclusión del debate que acabamos de tener. Si se debe o no se debe educar en los colegios sobre identidad de género y en el Congreso qué vas a hacer al respecto, de acuerdo a tu posición. Mi resumen es que hay una agenda progresista mundial empecinada con la normalización de prácticas y conductas antinaturales a las que nosotros siempre resistiremos, desde nuestra fe, pero también desde nuestro sentido común. En nuestras iglesias cristianas hay tanto amor y tanta aceptación por personas que han incurrido en conductas homosexuales como rechazo por la ideología gay y los planteamientos desquiciados y anticientíficos de la ideología de género. Si llego al Congreso, prometo una sola cosa. Hay más de 12 propuestas en nuestras redes sociales. Pueden verlas, me pueden encontrar como Esteban Ramírez, Cámara Bogotá, en Instagram, Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Si llego al Congreso, no separaré mis convicciones de mis acciones. Creo que en el Congreso necesitamos más personas convencidas de su fe y preparadas que puedan legislar para todos los colombianos, pero también que puedan legislar desde el respeto por la vida, oponiéndose a una perversa cultura de la muerte, desde el respeto por el ser humano a partir del concepto de naturaleza, no a partir del prejuicio ideológico de la autoconstrucción o de la performatividad que realmente no se corresponde con lo que somos. No nos construimos, nacemos, y más que una pura libertad que se autocrea, los seres humanos somos una naturaleza que se realiza en la libertad. Gracias por tener en cuenta mi candidatura. Soy candidato a la Cámara por Bogotá por el partido Opción Ciudadana número 101, y también por tener en cuenta a Leona, tener en cuenta a Tatiana y a Mafe cuando se lance. Muchas gracias, ya me lanzó. Bueno, Tatiana, cuéntanos también tu conclusión. No, mi conclusión básica es que creo que debemos formar desde las aulas, desde los hogares, en el respeto por la diferencia, el entender que no todos somos iguales. Creo que lo único que nos congrega y lo único en lo que nos parecemos es que todos somos diferentes, así seamos hasta de la misma familia. Por eso siempre lo digo, mis 2 hermanos, hombres heterosexuales, uno mayor y uno menor, en el mismo contexto de familia. Nosotros no queremos adoctrinar absolutamente nada. De hecho, que estamos en contra de que nos quieran adoctrinar para de un comportamiento o con una ideología ahora sí específica. Queremos desde el Congreso de la República trabajar por los derechos de la gente, precisamente derechos a la salud, a la educación, al trabajo, derecho a que las personas puedan ser libremente, desarrollarse en la sociedad como crean.
no estamos hablando de hacerle daño a nadie. Creo que precisamente la religión y demás se basa en eso, en que tú seas feliz y tú puedas hacer feliz, en que tú no hagas daño, pero que primero tú no te hagas daño. Y por eso, Tatiana Piñero, Logros y Derechos, queremos trabajar también por un desarrollo económico en el país, que se pueda, la gente pueda hacer algo, derive su sustento de poder hacer algo, pero sobre todo una lucha contra la corrupción. Esos sí son los verdaderos problemas del país, que se lo están robando, que necesitamos hablar de derechos verdaderamente, salud, educación, trabajo digno. La gente debe poder hacer algo, empleabilidad, emprendimiento, empresariado. Eso es lo que necesita Colombia para desarrollarse y para que podamos emprender esta nueva etapa cuando hay un grupo armado que salió del monte y que no debemos cerrarle las puertas para que regrese al monte. Miremos cómo construimos esta paz. Generaciones y generaciones no hemos sabido qué es vivir en paz. Yo quiero vivir en paz, quiero que Colombia sea un país próspero y sé que lograremos ser un país próspero si todos nosotros y también Esteban, llegando al Congreso de la República, también legislaré a favor, así como la Constitución del 91 les permitió a las iglesias, a las diferentes religiones estar y que fueran representadas y que fueran valoradas en Colombia, pues también legislaré porque tus creencias pues se respeten en Colombia. Lo que no obligaré es a nadie a que profese ninguna religión y que tampoco me obliguen a profesar ninguna religión o ninguna ideología ni ningún adoctrinamiento. Tatiana Piñeros, mi página es www.tatianapineros.com o tatianapiñeros.com, ahí están todas nuestras redes y nuestras propuestas. Soy candidata de la lista Decentes al Senado de la República con el número 9. Bueno, Leona, ¿es tu turno? Cierro diciendo, la educación es la herramienta fundamental para la transformación. Solo con educación vamos a poder transformar Colombia. Y es una educación incluyente que respete la cultura, que respete y entienda que hay unas diferencias y que no se case, por ejemplo, con el ejercicio de pretender que todos tenemos que pensar igual. Esta sociedad no funciona, sino que se entienda que la educación nos va a salvar, la educación va a ser esa herramienta que va a permitir que transformemos la sociedad. Decir que creo fielmente en Dios, creo en la religión yoruba, en la religión de mis ancestros, en los orichas que cargo, en los eleques que cargo puesto de lenguaje batalá que me protegen siempre donde voy. Y además de eso diré que no, desde el Congreso espero no pararme a legislar desde mi propia creencia en Dios, porque entiendo que hay otro tipo de creencia, entonces debo pararme desde aquello que merece cada ser humano por el solo hecho de ser humano. Eso es lo que voy a favor de lo que voy a legislar. Me encuentran como Leona Rentería oficial en nuestra página o mi Facebook personal Leona Rentería. Allí pueden encontrar también nuestras propuestas. En Twitter nos encuentran como Leonar Buenaventura, Ventura, igual en Instagram. Decirles que un abrazo, un saludo muy especial desde el amor de Dios, desde el amor que es capaz de aceptar la diferencia, que es capaz de amar al otro más allá de sus diferencias, porque es el amor real de Dios, y ese amor quiero reflejarlo todos los días como lo hago, en el amor a mi prójimo, independientemente de su color de piel, de su estrato social, de su condición sexual. Bueno, pues aquí los tienen, como pudieron ver, estas son tres muy buenos candidatos. Yo creo que lo que debe haber y lo que debe primar en esta época electoral definitivamente es conocerlos a cada uno de ellos, qué piensan, cuál es el debate de las ideas, definitivamente coinciden o no con lo que cada uno de nosotros como ciudadanos queremos que se represente en el Congreso de la República. Creo que eso es lo fundamental, que veamos, nos informamos, entren a las redes sociales de cada uno de ellos, de otros candidatos, comparen, vean realmente qué es lo que coincide con esos valores y esas luchas que ustedes como ciudadanos quieren defender, pero sobre todo, y lo hablábamos hace un momento, antes de que tú llegaras, Leonard, que por cierto, Leonard casi no llega, tuvo 1000 inconvenientes para llegar, pero llegó, aquí está. Lo hablábamos acá y decíamos, la democracia es tan costosa, pero no solamente nos cuesta en términos económicos y de recursos, es que la democracia le ha costado vidas al mundo y a este país. Para conquistar derechos como el voto han muerto muchas personas y nosotros necesitamos reivindicar esas luchas y elegir en las urnas quiénes son los que queremos que nos representen. Yo creo que es hora de cambiar aquí esa representación. Hay gente que se está reeligiendo por cuarta, por quinta vez. Yo creo que hay que darle oportunidad a personas como estas que en medio de esa diferencia pueden construir algo muy importante para este país. Entonces, bueno, no me van a decir que es proselito con esto que estaba
haciendo, pero sí Igual te creo invitamos a que... que vote el H. Ah, bueno, muchas gracias, Leonel. Porque lógico, los afros, para poder tener un cupo tuvimos que lucharla. Eso sí me gustaría que antes de cerrar, disculpen ustedes dos, pero me parece que es algo importante, y es la circunscripción especial de afro. Se puede votar en todo el país, la representación afro, ustedes pueden votarla igual que la indígena, se puede votar en todo el país, y eso es importante en términos pedagógicos, que la gente sepa que en cualquier lugar del país puede votar por Leona o por cualquiera de las personas que están candidatizándose para esa circunscripción especial. Entonces, no siendo más, de verdad los felicito, porque de todas maneras es de valientes emprender una lucha, ser primíparos en esta materia y apostarle a la democracia, creo que es fundamental. Entonces, nada, el 11 de marzo, por favor, salgan a votar. Y esta también es la oportunidad para decirles, pidan el tarjetón de las consultas interpartidistas, porque Gustavo también para decirles, es por demanda, no se los van a dar porque sí, y como esto hace parte de la democracia, es necesario que esos recursos que se emplearon ahí sean realmente provechosos y que todos saquemos el mayor provecho de ¿Podemos eso. hablar de nuestro candidato en las consultas? No hablen de, por favor, de sus candidatos en las consultas, porque pues ya entramos como en otro debate. Pero lo que sí es de un tema como pedagógico, digámosle a la gente de una vez que son dos consultas. Una consulta, o bueno, digan por quién va a votar, no entren en detalles, pero voy a decir, son dos consultas. Una consulta en la cual se va a elegir cuál es el candidato entre Gustavo Petro y Carlos Caicedo, y la otra consulta entre Alejandro Ordóñez, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Ustedes como ciudadanos solo pueden votar una de las consultas, y el tarjetón lo deben pedir a la mesa de sus jurados, porque ellos no se los van a dar, porque sí, esto es por demanda. Entonces, rápidamente, y definitivamente cerramos, estamos cerrando hace rato, cada uno diga por quién va a votar en esa consulta. Los invito a votar por la consulta entre Iván Duque, la doctora Marta Lucía Ramírez y el ex procurador Alejandro Ordóñez, y a votar por el doctor Alejandro Ordóñez, el presidente que Colombia necesita. Listo. Los invito a votar por la vida, los invito a votar por Gustavo Petro. Definitivamente, Gustavo Petro. No hay otra opción. Muchas gracias entonces a todos por habernos acompañado. En definitiva, y reitero, de esto se trata la democracia, del respeto y el debate de ideas. Entonces los esperamos un próximo jueves a las 3:30. Va a ser el último debate de candidatos. Vamos a ver quiénes son los que nos van a acompañar. Ya les estaremos contando antes de las elecciones. Ese gran día, por favor, cuiden esa cédula y vayan a votar. Yo, mejor dicho, cuido mi cédula como si fuera lo más preciado para mí. Salgan a votar, que es fundamental. Gracias. 7303 se siente Petro presidente.